Bueno, aquí están nuestros invitados, Carmen. Aquí está don Danilo Díaz, dirigente del PLD, delegado ante la Junta Central Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, y Javier Ubiera, don Javier Ubiera, para que haya igualdad de condiciones. Te voy a decir después lo que dice un amigo del don. Sí. De los don los extraditos. He oído eso. Retírenos eso. Sí, por eso. Los camaradas, amigos, ¿no? Todos los dones lo han extraditado. Exacto. Sí. Entonces, Camarada, a esta hora se pueden hacer estos chistes, ¿verdad? Don, camarada, compañero. Entonces, ustedes van a ofrecerle al país una cuota de sacrificio luego de la propuesta presidencial, y cada uno de ustedes en sus organizaciones políticas van a hacer esa ofrenda para la democracia y para la estabilidad económica. Así comenzamos. Es que ya lo hicimos, es que ya lo hemos hecho, porque que el presupuesto de origen tiene una reducción de un 52% de lo que la ley manda debe asignarse a los partidos políticos. Un 52%, porque debieron haber sido no 1.600, sino 3.000 y pico de millones de pesos. Y pasó, y ellos fueron a la Comisión de Hacienda, se discutió, y pasó. Y no dijimos nada a los partidos políticos, pero ya ahora, de lo que se trata, de una reiteración, porque esto ha sido una política que una conversación recurrente. Recurrente, porque cuando se iban a hacer la universidad, eso fue empezando el gobierno, la universidad en la UAS, en la zona oriental, no vamos a coger de los fondos de los partidos políticos, porque es una forma populista de querer hacerse el gracioso. Como convocar los medios para dar, al parecer, el anuncio de un plan, ¿verdad? Un plan de contingencia con el tema de la crisis internacional, y todos estábamos esperando que era un plan, dado que ya se lo habíamos pedido los partidos de oposición. Y lo que salen es con esta situación ridícula, porque son 40.000 millones que ellos aspiran y están hablando de 810 millones. Y entonces del resto, el 98%, no dicen absolutamente nada. Y hacen una rueda de prensa solemne para dar esa noticia, un titular de noticia que nos tiene entretenido a todos para ocultar la fuente real que debe establecer el gobierno como parte de su plan de buscar esos más de 40.000 millones que ellos dicen, que es lo que ellos no quieren que se trate. Esa fuente que está a la vista de todo y que avergüenza. Javier, ¿qué dice el partido de ustedes? Mira, hablar de fondos es hablar, en este caso, de la contribución a los partidos, es hablar de democracia. No es hablar simple y llanamente de fondos o de recursos. Y la democracia es en un sistema político, en una forma de convivencia social, pues ese es donde reside esa soberanía en el pueblo. Es algo que permite que nosotros podamos tener un Estado democrático, social, de derecho, que podamos tener sanidad económica, que podamos tener un país que funcione. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer entender. ¿Cuál es el rol que juegan los partidos políticos en una democracia? Y cuando tú le cercenas los recursos a los partidos políticos, pues entonces estás socavando ese sistema democrático y a su vez, evidentemente, el sistema de partidos de la República Dominicana, que repito, es lo que puede hacer que nosotros podamos tener un país funcionando en un buen estado democrático, social y económico. Para poner un ejemplo, vayamos a Haití. Por X o Y cosa, Haití no tiene su sistema político funcionando. ¿Qué está pasando en Haití? Que eso es un país en desbandada totalmente. Si te vas a todos los países en el que su sistema político no funciona o no es, digamos que, estable, como Perú, en el que usted, el principal requisito para ser recluido en una cárcel no es usted haber cometido un delito, sino ser presidente. Todos los últimos 10 presidentes, todos han ido a esa vía, pues también hay un sistema de inestabilidad. Entonces eso es lo primero que tenemos que resaltar, y que el intento que puede hacer el gobierno con esto es de socavar pues la democracia del país, creando a su vez varios puntos que son de dificultad. ¿Cuál es? Bueno, el que al tema de los partidos pues ingrese más recursos, más fondos provenientes de ilícitos, y segundo, abrir más la brecha existente entre el partido que gobierna y los partidos de oposición, buscando sacar ventaja política. Pero para nosotros es una intención de desviar, lo que está aconteciendo en el país. Uno, un gobierno que es totalmente incapaz de manejar la crisis económica actualmente que tenemos, y dentro de esa crisis económica resalta principalmente el tema del alto costo de la vida, que sale en el primer lugar de las últimas encuestas. Y ante la poca capacidad del gobierno trabajar estos temas y darle una respuesta al pueblo, presenta un tema como distorsión
para redirigir la opinión pública. Y si quiere llevarlo a cabo, es una intención clara también desesperada por el mal posicionamiento que viene teniendo el gobierno en las encuestas y la desfavorabilidad del pueblo, su incapaz de manejar el país, de crear pues un intento de asfixiar a los partidos políticos y de abrir una brecha que le permita a ellos continuar teniendo rentabilidad política. Yo tengo una duda desde el principio. ¿Esto es una propuesta presidencial, una sugerencia, o ya esto se va a hacer realidad? O una conversación entre los partidos. Exacto, Conversación no ha sido. No ha sido, porque quien lo dijo fue el ministro de la Presidencia, y lo dijo en una rueda de prensa, y además han dicho que lo van a llevar al Congreso. O sea, aparenta ser... Es una sugerencia. Sí, aparenta ser un propósito. Una intención. Una intención, un propósito que evidentemente sería algo dirigido muy franca y frontalmente a ratificar una conducta que desde hace tiempo ellos vienen mostrando a los ojos de todos nosotros de que son capaces de muchas cosas. Primero, aquí nadie tiene duda. Tú tienes los 775 millones de dólares de Aerodón. Tú tienes eso. Lo hicieron en la nariz de todo, en plena campaña. No han dado rendido cuenta. Ese dinero se utilizó en la campaña. Tú tienes la confesión ahora de lo de Senasa. Senasa se confesó de que se utilizó ese dinero para campaña. Eso era lo que decía el principal imputado. Entonces, tú tienes también... Ya no se habla de eso. Sí, tú tienes también un asunto también, la confesión de los que han sido extraditados, que han dicho que han utilizado ese dinero al narcotráfico para la campaña. Y ahora, entonces pretenden, además de apoyarse, ¿verdad?, en todo eso ilícito, pretenden quitarle a los partidos políticos. Es el camino hacia el autoritarismo. Y por De un gobierno autoritario. Sí. O sea, que no está dando señales, sino que lo que está haciendo es estableciendo una ruta en el que quiere tener ventaja sobre las demás organizaciones políticas, como una forma de desaparecer la oposición. Y evidentemente eso no se puede permitir, porque lo que tiene que ver con el presupuesto específicamente, ellos no pueden, esos fondos son administrados por la Junta Central Electoral, no por los partidos políticos, son la principal partida que tiene la Junta Central Electoral, no es la que ellos gastan en otra cosa, es la asignación a los partidos políticos, porque es lo que le atribuye la Constitución a la Junta Central Electoral. ¿Qué es el rol? El rol de árbitro. ¿El árbitro de qué? Del proceso democrático, de garantizar la competencia en equidad y de manera justa. Y si la principal fuente para que haya esa equidad justamente está en ese financiamiento que la ley de demás de partidos políticos lo tiene contemplado. Entonces, si eso se quita, evidentemente están atentando. Hoy, por ejemplo, fueron 24 partidos a la Junta Central Electoral a un encuentro para tratar el tema. Lo que quiere decir que la mayoría de partidos no está de acuerdo. Y su pregunta es muy importante por el contexto. No, el único, perdón, Javier, el único que no está de acuerdo es el PRM. El PRM porque tiene otras fuentes, pero después ahí están todos los partidos políticos. O sea, no hay ningún pero partido. El único que no está de acuerdo que está de acuerdo. Que está de acuerdo con la iniciativa que tiene fuente. O sea, que no está de acuerdo con todos nosotros, pero los partidos unánimemente tienen una posición sobre este tema. Se oponen a la... La pregunta que usted realiza es importante por el contexto en el que se plantea esto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, se presenta una crisis, el gobierno responde como a los 30 días de iniciada la crisis y como a los 2 meses inicia a reunirse con la oposición política. Bueno, resulta que en esas reuniones con la oposición política no se presentó un plan para enfrentar la crisis, pero por igual tampoco no se socializó nada al respecto de esto. Por lo que usted está creando, sobre una crisis económica, está creando ahora una crisis política, creando crisis sobre crisis. Y eso es algo que no debe de venir de parte de un gobierno. Y en otro por representantes de la iglesia también que le dijeron que claro, el plan, ese es un punto importante porque salieron a relucir que el posicionamiento de la oposición era porque éramos oposición. ¿Y la iglesia qué? La iglesia también tuvo la misma posición porque evidentemente el gobierno no presentó un plan. Y hay que dejar claro que las 17 medidas expresadas por el gobierno no son un plan. Son 17 medidas esbozadas, las cuales de las 16 no se sabe cómo se van a llevar a cabo. Ninguna ha dicho cómo se va a llevar a cabo. La única de esas medidas que así se estableció concretamente cómo se realizaría es la de
el recorte del presupuesto a los partidos políticos al 50%. Y si algo ha hecho el gobierno es mentir acerca del tema de recorte de gastos. Por ejemplo, hay 3 decretos que se han emitido en años diferentes para el tema de recorte de gastos, Eso lo dijimos como por al ejemplo el principio. tema de los vehículos. Y resulta que se ha medido al año siguiente y se ha comprado el doble de la cantidad de esos vehículos. Entonces tenemos un gobierno que no ha sido sincero con lo que ha esbozado a través de eso y que evidentemente pues las 16 medidas que se ha establecido para sí mismo para buscar 40.000 millones de pesos, pues no dice cómo la va a hacer. Pero un dato muy interesante, el gobierno ha dicho que en los primeros 2 meses hay un excedente de 12.000 millones de pesos referente a los primeros 2 meses del año pasado, lo que quiere decir que la rentabilidad que lleva el gobierno es totalmente efectiva, ya lleva 12.000. Entonces a esos 40.000 apliquémosle los 12.000. ¿Qué se Pero discutió hoy en la Junta? también coloquémosles los 20 millones de dólares que le van a dar a Haití a través de la ONU en 2 partidas, que son unos 1.400, unos 1.500 millones de pesos. Que superan a los partidos políticos. Que superan totalmente. Que el recorte de los partidos representa apenas un 1% de los 40.000 millones de pesos que ellos dicen que necesitan. No equivale a los 20 millones de dólares. No, es menos. Es menos todavía. Es ¿Qué algo discutieron menos. ustedes en la Junta? Hoy en la Junta estuvimos todos, se le entregó un documento de parte de FOPREDOM. ¿Qué dice el documento? El documento fundamentalmente es estableciendo la inconformidad. La inconformidad, pero también estableciendo la responsabilidad de la Junta, en este caso, de que es la principal afectada, porque vuelvo y le repito, la principal partida que tiene la Junta en su presupuesto es la de los partidos. Es la de los partidos políticos, y que muchos partidos incluso tienen ya comprometido esos gastos. La Junta es la garante de esos préstamos que tienen partidos políticos, por ejemplo, que se hacen de deuda atrasada o de gastos a través del tiempo. Entonces, estamos hablando de algo que ya de hecho tiene una proyección de ejecución y un compromiso en el que hay una garantía bancaria en el caso de muchos partidos. Lo que quiero decir con esto es que allí fuimos justamente a concertar con la Junta lo que tiene que ver con su responsabilidad y las consecuencias que esto podría tener. Ellos fueron muy receptivos. Exacto. ¿Qué dice la Junta? No, ellos no expresaron una opinión que no fuera escucharnos y comprometerse, porque estaban los 5 integrantes del Pleno. No pueden hacer nada tampoco. Y fijarán públicamente. Sí, claro No, en este momento no, más que buscar algún tipo de diálogo y conversar con el porque gobierno. ya es público. Pero ¿qué puede decirle la intención Junta a los del gobierno es partidos pública. hoy? No, ellos pueden decir mucho y hacer mucho. Es que hay y 3 aspiramos puntos. y esperamos esa parte, porque vuelvo y le digo, el dueño de los recursos, o sea, en el presupuesto que están, es la Junta Central Electoral, que hay que decir que no tiene facultad, ni el Congreso siquiera, porque para tú reformar el presupuesto tiene que ser de los fondos de la administración pública, o sea, de las instituciones que no son No hay que descentralizadas. modificar la ley de partidos o la ley de presupuesto para esto. Claro que sí. Porque los fondos están establecidos por ley. Pero que cuando se va a hacer el reajuste que se hacen siempre presupuestario Ajá, a mediados de mes, es sobre la base complementaria. de partidas, ¿verdad? De las instituciones. De las instituciones públicas que son gubernamentales. No de pero las descentralizadas. No de las descentralizadas, no Un puede tocar detalle. eso, y mucho menos la que tiene que ver con el sistema democrático. Hay Eso un es lo que detalle, pasa. muchas personas dicen que para qué ustedes quieren fondos ahora, porque no estamos en elecciones. Campaña, sí. No estamos en campaña. ¿Qué ustedes tienen que Hay decir? 3 puntos. Le voy a responder las 2 preguntas. Hay 3 puntos por los cuales este tema tiene que ver con la Junta. En primer lugar, como ya dije, estamos hablando de democracia. Y la Junta, parte de su rol es ser garante de la democracia. Y para ello tiene que hacerlo, en este caso, por también el buen estado de los partidos, que sin partidos no se organizan elecciones. Si usted tiene unos partidos de oposición que han sido pues asfixiados económicamente, usted le presenta una situación, se presenta una situación para la organización de estas elecciones y de las venideras, si usted también suspende la contribución económica a los partidos políticos. Pero por igual, si hay menos recursos de la contribución del Estado, entonces quiere decir que eso puede abrir la brecha a que haya más recursos provenientes de ilícitos.
Entonces, Bueno, eso pero esa es una plantea- conversación que está abierta hace mucho tiempo, Claro que porque sí, cuando que se hay que aprobaron tenerla- los fondos del presupuesto general del Estado, se dijo que era para que no recibieran fondos privados. Claro que sí. Se quedaron ambas cosas. Sí, Claro que En sí. este Lo que- momento los partidos reciben de todas partes. Lo que yo creo que esa conversación específicamente sobre el tema de los ilícitos hay que tenerla más con el PRM que con cualquier ¿Por otro qué? partido. Bueno, porque ahí están los casos. No es otro partido el que tiene un diputado extraditado, no es otro partido el que tiene funcionarios también en temas de lavado y de drogas, funcionarios con decretos, asesores presidenciales, ex asesores, regidores, alcaldes, directores de distritos. No son partidos de la oposición ni otro partido, es el PRM que tiene esa situación. La pregunta es Entonces esa. también otro punto importante es que la Junta tiene dentro de su prerrogativa trabajar esa parte, por eso hay una dirección de fiscalización y control para evitar el tema del gasto exorbitante en las campañas. Eso también pone a la Junta en ese tema también. Pero por igual, el tema de los acreedores que tenemos los partidos, como los fondos son por ley y hay una resolución que establece cuánto tú vas a recibir por año, los partidos hacen compromisos con esos fondos, los cuales ahí entro a responder la pregunta. Bueno, ¿en qué gastan los partidos esos recursos? En pago de locales, en pago de servicios, o sea, los partidos funcionan igual que una empresa. Pero les sobra muchísimo cuando no hay campaña, ¿o no? No, es todo lo contrario. Bueno, eso es lo que vemos miren, la sociedad exacto. civil desde afuera. No, Sí, si, no, si pero- sobrara, los partidos, por ejemplo, no tuviéramos que hacer contribuciones a nuestros miembros. Por ejemplo, ahora mismo mi partido acaba de aprobar un sistema de contribución y yo, como miembro de mi dirección central, yo tengo que pagar una primera cuota de 5,000 pesos y luego seguir pagando mensualmente. Lo que asigna la Junta Representa un 20% del gasto de los partidos. No cubre los gastos de los partidos, porque los partidos tienen una nómina, o sea, porque tienen todo un área administrativa, o sea, los partidos tienen locales en muchísimos lugares, tienen que pagar locales, para los que se partidos tienen entienda, personal los mayoritarios, profesionalizado en esa parte. los partidos O sea, que- mayoritarios tenemos locales en los 161 municipios y en los más de 200 distritos municipales. Todos los partidos con opción de poder. El dinero Pero no se alcanza. paga seguridad social, Sí. hay que temas de seguridad para redes, para nosotros tener nuestros sistemas de inscripción, nuestros sistemas electorales, empleomanía. Sí. Cada, ¿Dónde cada vez- surge? cada vez que vamos a un territorio a hacer una actividad hay que alquilar un local, Así es. hay todo un personal que tiene que trasladarse para cubrir prensa, para cubrir medios, pero por igual de cada proceso electoral queda un remanente de compromisos económicos que duramos años pagándolos. ¿De dónde surge la asignación de los fondos públicos? Fue de una crisis política. Sí. Una Peña crisis, Gómez sí, de fue- Peña Gómez, que sí. fue Que el eso fue lo PRM que el PRM, perdón, está renegando. está renegando y tirando por el piso. Eso que fue una conquista de la democracia. ¿Por qué? Por la necesidad que había de que hubiera equidad. Pero no Y están que la diciendo de persona- eliminarlo, están diciendo de disminuirlo No, pero no- en año no electoral. Pero no, lo primero es... Por la austeridad. Pero lo primero es que hay una ley y primero es que está Eso era del disminuido. sacrificio. Es que ya está, Sí, es que está sí. disminuido en más de la mitad. Y estamos frente a un gobierno que no da el ejemplo. Pero, o sea, usted no Danilo, tiene calidad moral Pero- para pedir reducción de recursos. Cuando usted no da el ejemplo, usted tiene unos gastos. ¿Cómo que no da el ejemplo? Mire, si ellos llevaran la nómina solamente al año 2023, estaríamos hablando de un ahorro de más de 20,000 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y fíjese que digo 2023, no al 20. Porque al 20 estaríamos hablando de 140,000 millones. Vamos a poner que yo tenía que aumentar al 23. Sería 20,000 millones de pesos ahí solamente. Por decirte, tienen el tema de la publicidad. Tienen el tema, ¿sabes cuánto están previstos en el presupuesto? Para nuevas pensiones esas que la dan para regalar dinero. 12,000 millones de pesos. O sea, tiene ya, te estoy hablando de 32,000 millones de pesos. O sea, fuente hay. Ahora tienen que hacer, en este caso, paralizar el derroche que tiene este gobierno, un gobierno de derroche. ¿Sabes cuánto en viático? En un solo mes, más de 1,000 millones de pesos entre viático y dieta. O sea, tú tienes que poner el ejemplo. Para tú hablar de 800 millones, que son, como ya se ha aplicado, un 2% de lo que ellos dicen que necesitan. O sea, sin lugar a duda, no hay justificación, no se puede afectar, porque si usted afecta el sistema de partido político, usted no está jugando limpio, usted está jugando sucio, porque usted quiere ganar las elecciones sobre la base de que usted tiene una práctica de recibir fondos del narcotráfico, que usted tiene una práctica de utilizar la institución del Estado para
recibir dinero, como se ha confesado públicamente, Contrato y ha como el de imputado Redón. contrato como Redón. Entonces, cuando usted hace ese tipo de cosas, evidentemente, quiere entonces poner a los partidos en condiciones de desventaja. Eso no se le puede permitir. ¿Y ustedes creen que el presidente revisará esa medida, sobre todo partiendo de que se toma en un momento que necesitamos austeridad? No Mira, como lo de Romero, que eso tiene otra connotación, sino No, porque la gente no está marchando por los partidos. Exacto. Yo considero que sí, que él debe de revisarlo, repito, por la importancia que significa esto para el buen estado de nuestro país. Y creo que debe hacerlo porque esto es un tema para todos. Hay que recordarle que ellos no son eternos, que van a salir del gobierno y estoy seguro que será en el 28, porque todo lo que plantea el pueblo dominicano es que va hacia ello. Y esto es un tema del buen funcionamiento de nuestro sistema como país. Hay que entender que el sistema, los partidos políticos, funcionan como un sistema de gerencia de lo que es el país. Por eso usted tiene un Congreso de la República, que es el primer poder del Estado, el que aprueba todo, que hay una diversificación de representación de las fuerzas políticas. Ahí estamos los partidos de oposición. O sea, no es que el que gerencia es simplemente el que esté dirigiendo el gobierno en este momento, pero igual también en nuestro rol de opositores influimos entre las decisiones o entre las políticas públicas que se toman para dirigir el país. Por lo que yo entiendo que por el bienestar de la República Dominicana, si en realidad le interesa al Partido Revolucionario Moderno y al gobierno de Luis Abinader, debe de reconsiderar este planteamiento que le ha hecho el país y dejarlo al lado y enfocarse en reducir las pensiones, en reducir las grandes cantidades de millones que se gastan en programas sociales que son innecesarios, llevar solo los programas sociales a quienes lo necesitan, que están identificados. Ahí viene la madre, por ejemplo. Está identificado. Bono madre. Bono madre. Vamos a Sí, esperar. bono madre, bono padre. Aquí solo falta un bono por existencia o un bono por género. Es lo único que no está no haciendo se falta da- para que- que lo tengamos Hay todos. un bono para los montoconchos, que no Sí, enteramos de eso. que no se distribuye en función del mapa de la pobreza, sino Eso es el que es una politización de la política social. Y debo decirle, no se trata de que él reflexione, no se trata de pedirle de eso, no. es que cumpla la ley. Es que nosotros no lo vamos a permitir, o sea, los partidos no lo vamos a permitir por una razón sencilla, porque aquí la democracia no puede funcionar así. O sea, no puede él pretender que va a imponer una regla donde los partidos no tengan los fondos que están previstos en la ley, ¿verdad? Y que fueron aprobados en un presupuesto, en base a que nosotros no vamos a quedar de brazos cruzados. Claro que no. Esto implicaría, indudablemente, llevar esto a la última consecuencia. La última consecuencia significaría no los recursos legales solamente que se pueden adoptar, sino también el tener que involucrar a los organismos internacionales. En fin, aquí se estaría... se crearía una crisis. No, claro, aquí se estaría Crisis sobre crisis. aquí se estaría frente, evidentemente, a un gobierno que quiere perpetuarse de manera ilegal y tramposa. Danilo, Javier, Jordi nos está esperando en Santiago, pero ¿tienen ustedes como organizaciones políticas en este momento fuerza suficiente para hacer y provocar lo que ustedes están planteando? Este gobierno va en picada de una forma que ya hace tiempo que la oposición es mayoría. Hace tiempo que la oposición es Bueno, mayoría. tuvimos- Sí, hace tiempo que es Mayoría, mayoría. pero ¿cómo Sí, así? Que la la oposición es mayoría. ¿En porcentaje No, mayor sí. que la aprobación que tiene el gobierno? Bueno, claro que sí, claro que sí. No tenga la menor duda. Hace tiempo. El gobierno está en picada. El presidente compite con Bukele. En popularidad. En autoritarismo. Que No, en popularidad. Que Bueno, quizás si es por la medida que acaba de inspirado decir. en esa parte, bueno, ya ahí tenemos un problema. Hay ejemplos de que sí podemos. Hicimos que el caso Senasa se llevara a la justicia. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos Gracias a los dos. a Santiago. Jordi Veras nos espera. Gracias.